una vez más el teatro nos convoca. Y hoy es la sala La Escalera, un espacio teatral donde se respira arte en todos sus rincones. Una sala viva que late al ritmo de los creadores locales. Programa tras programa, Soy Teatro te va mostrando a los exponentes de esta actividad. Tanto los de gran trayectoria que han marcado una huella en nosotros, quienes seguimos, como los jóvenes con el ímpetu de sus bríos, con esta mirada fresca, con el aporte de una mirada distinta. Tanto aquellos como estos conforman el universo teatral rosarino. Los queremos, los apoyamos y te los presentamos de esta manera. Bienvenidos a Soy Teatro. Me parece que es un poco las dos cosas y que de alguna manera la dramaturgia forma parte de un gran conjunto de vertientes que uno podría englobar como escritura, ¿no? Sí. La escritura un poco también nace en uno en un determinado momento y luego hay que obviamente desarrollarla, trabajar, alimentar. Y eso es lo que totalmente es lo que va conformando el oficio, ¿no? Entonces es un poco una mezcla de nacer y hacer. O sea que no es que uno se sienta y sale. No, es un poco las dos cosas. A veces está esa cuestión de la musa, de la inspiración, sobre todo en la poesía, sí. Pero después tanto en el cuento, en la novela, como en la dramaturgia hay mucho de investigación, de técnica, de sentarse a pensar, aunque generalmente lo que impulsa la escritura es una imagen generadora inicial, a partir de la cual hay que trabajar como un orfebre, como un artesano. La poda, ¿te acordás? La poda, por supuesto. Sí, eso es fundamental, pues es más tiempo el que uno pasa corrigiendo que escribiendo la masa original, digamos, del texto. Cierto. Y ahora estás haciendo un seminario de dramaturgia. Seminario no, diplomatura. Es una ¿verdad? Diplomatura, sí, es un espacio muy interesante, práctico y teórico, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la UBA. En el Centro Cultural Pacurondo, que es bastante reciente, es la segunda corte, es muy nueva la diplomatura. Es un espacio muy interesante, sobre todo para intercambiar con otros colegas, con otros dramaturgos que están activos en este momento. Y seguir alimentando este oficio, ¿verdad? Sí, no se termina nunca. Primero te hacen y después te haces vos. A ver. No se nace para mí. No se nace. No, para mí no. ¿Y cómo es esto que te hacen? Y porque uno nace justamente en una familia, en un ambiente donde los demás tienen expectativas sobre vos, tu familia tiene expectativas sobre vos, tiene deseos, tiene rechazos hacia vos, y eso te va determinando algunas cosas y vos con esas herramientas después decidís qué haces con todo eso que tenés, y particularmente en mi caso, bueno, vengo de una familia que tenía como, si bien no había artistas, sí todos tenían pretensión de ser artistas, y de alguna manera también era una familia muy, muy cargada de teatralidad. Ajá. Y donde todas las escenas entre nosotros eran muy teatrales. Hoy lo veo eso, no me daba cuenta en ese momento. Tanto desde lo dramático, desde lo trágico, como desde lo cómico, desde lo tragicómico, y bueno, de alguna manera... Y sin ser actores. Era como la impronta de la familia. Claro, ¿no? Todos montábamos muchas escenas, sí, todo el tiempo, para los demás. Bueno, en mi caso se nace, porque me tocó nacer en una familia donde, bueno, mi papá trabajaba en el banco, pero tenían un grupo de teatro que iban a los pueblos a hacer funciones, y mi papá, bueno, era amante de la música, tocaba el piano, la guitarra, y nos inculcó de chiquitos, nos llevaba a Buenos Aires a ver obras de teatro, a ver patinaje. Y bueno, entonces de chicos amamos mucho todo lo que tenía que ver tanto con los cuentos como con las historias, con las películas. Y yo me enganché a los 29 años y empecé un taller. A mí me gustaba escribir. Tengo a mi hermano que es periodista y escritor también, y bueno, nosotros nos gustaba escribir y que otro hiciera la escena. Esa era la idea mía. Yo por lo menos había ido al taller de Cacho Palma en Rayuela para ir y probar. Digo, bueno, yo escribo una escena pero que la actúe otro.
Y al final después me pasó que en la primera muestra, a los 6 meses, tenía 5 escenas escritas y estaba en todas. Y cuando, bueno, me atrapó, me enamoré del olor del teatro, de todo lo que se hace. Nosotros en esa época teníamos, Rayuela era una escuela privada de teatro, y hicimos la primer cooperativa teatral. Entonces podíamos gestionar todo, desde vender las entradas, ir a los cables, a los medios, hacer las notas, hacer los afiches, los volantes, o sea, organizábamos todo. O sea, naciste un poquito, ¿no? Sí. Y también te hiciste, porque después empezaste a formarte. Sí, después me empecé a formar, pero yo creo que también tiene que ver el hecho de haber podido nacer en esa casa, que, bueno, había libros a patada, que si no leías era porque uno era vago, pero había libros de todo para leer. La semillita estaba ahí. Sí, la semillita estaba ahí dando vuelta. Creo que hay un periodo inicial que depende, digamos, de cada persona. A veces puede iniciarse apenas aprendes a escribir. En mi caso, yo, qué sé yo, a los 7 años ya tenía el impulso y sentía la necesidad de escribir, no sé, mal, con errores ortográficos, sin saber absolutamente nada, pero transmitir algo, escribir en un cuaderno. A otras personas les sucede en la adolescencia y a otros a los 30, a los 50 o a los 80, no tiene un punto de inicio prefijado. Pero bueno, después, si uno lo adopta, digamos, como una profesión, se inicia un camino que en mi caso fue primero la poesía, en el taller, bueno, de Alma Maritano, muchos años de escribir solamente poesía, unos 4 o 5 años exclusivos de poesía. Intensa poesía. Mucho, realmente, que es como, yo siempre digo que es como la danza clásica para los bailarines, ¿no? Sí. Que por ahí después derivan en danza moderna o danza contemporánea, pero los que tienen danza clásica manejan el cuerpo de otra manera. Muchas herramientas. Exactamente, por eso siento un poco que ese es como mi base, mi cimiento. Después continué después pasé al teatro, a las clases, digamos, al taller de actuación de Oscar Medina, y a partir de las improvisaciones que hacían mis compañeros y yo mismo en escena, fui, digamos, pasando de la poesía al cuento, no a la dramaturgia. Mirá. Y después, recién, ahí sí, me animé a escribir mi primera obra de teatro. Bueno, después a la novela. Es como que fue como pasos, escaleras. Sí, una acumulación, pero fue fundamental el teatro para pasar a la prosa, a la narración, porque el teatro, digamos, al ser situación viva, al ser cuerpos en movimiento que tienen que desarrollar conflictos en un espacio y en un tiempo, y uno lo puede visualizar, realmente es también una enorme herramienta de aprendizaje para el escritor. Bien, primero fue formarme como actriz. Yo principalmente estoy formada como actriz. No hice talleres, ni me formé como dramaturga, ni como escritora, ni como directora, para nada. Eso fue todo por mi cuenta, digamos. Y sí me pasó que mientras era actriz, que yo trabajé mucho como actriz, me hice más conocida cuando empecé a dirigir. Y eso me marcó mucho también, porque empecé como a registrar de una manera más presente al público, digamos, a la crítica de la ciudad, al Estado local, municipal y provincial, que de alguna manera también apoya lo que hacemos, en su momento también el Estado Nacional, y de alguna manera eso me fue determinando el camino que fui más directora. Siguiendo. Claro, sí, ahí cuando empecé a dirigir me empecé a hacer más conocida, y eso de hacerse un poco conocido dentro de cierto circuito, conocido para bien y para mal, ¿no es cierto? Sí. Te avala de alguna manera y a la vez te exige y a la vez te interfiere sobre lo que escribís y sobre lo que dirigís. De alguna manera me sentía más salvaje como actriz, que ahora como directora y como dramaturga, que me siento como más profesional. Sí, más institucionalizada. Claro, un poco algo de eso me pasa. Y ya no me siento tanto una artista emergente, ya siento como que hace varios años que estoy en esto, y eso me pone en un lugar de responsabilidad, de mucho más responsabilidad. Esa palabra es la que me faltaba, la responsabilidad. Sí. Bueno, en la época que yo empecé, no había otra manera, o ibas a los talleres o hacías el curso de los 3 años en la escuela. Y nosotros empezamos con Cacho ahí en Rayuela, hice más o menos 7 años.
tenía 3 niveles. En el primer nivel nosotros teníamos que improvisar, en el segundo nivel teníamos que trabajar teatro de texto, y en el tercer nivel ya era un texto propio y hacer una presentación propia. Él ha sido muy generoso con nosotros, nos dejó estudiar con distintos maestros que nosotros traíamos de Buenos Aires, a Brisky, a Ulises Dumont, a Dominga Ñancufil, hemos hecho con Norberto Campo, con Rodi Bertol, hice expresión corporal con Alejandra Anselmo. O sea, fuiste adquiriendo otras herramientas. Sí, pero eso yo creo que se lo debo a Cacho, porque él no solamente nos daba el taller, sino que teníamos casi 3 veces por semana y siempre invitaba a algún profesor y podíamos contactar con otras personas. Ambas finalmente requieren de una interacción muy fuerte entre el dramaturgo, el director, los actores y el resto del equipo, el iluminador, el vestuarista. Es decir, y finalmente, el público, ¿no? Por supuesto, Que el momento decisivo, ¿no? Así que de alguna manera, sobre el final, nos encontramos todos en una misma situación, teniendo que interactuar, caminos, podar, editar, mejorar, cambiar, y siempre también con la mirada del espectador, que es fundamental. Si bien vengo mucho del teatro del cuerpo en mi formación como actriz, me fui habilitando con los años a dirigir mucho desde el texto, que es lo que realmente me gusta y lo que realmente me interesaba. Por ahí exigirle un poco más a los actores, que no me cambien una palabra, que no digan la idea de un parlamento, sino que digan el parlamento. Bien. Pero ahí con mucho soporte desde la dirección para que también el actor entienda por qué el parlamento debe ser dicho de determinada manera y no de otra. Y hay veces que el actor te sorprende y da vuelta al texto de una manera en que es mejor realmente a como estaba escrito. Ahí sí. Ahora, cuando es, zafarla de alguna forma, nada más que para hacer reír más o para poner en primer plano el cuerpo del actor, ahí me parece que no. Yo trato de que sea un todo, cada acción dramática que potencie la palabra y el cuerpo. Son dos cosas diferentes, pero las dos se nutren, porque, por ejemplo, si nunca hiciste improvisación, trabajar teatro de texto es muy difícil. A mí me gusta el teatro de texto y trato de hacer he escrito varios espectáculos, El Viejo Café, que se hacía en el Bar Olimpo, lo hicimos en Necochea también, Golpea que te van a abrir, que hacíamos también en el Olimpo y en el Caras y Caretas. También hice, ahora últimamente estábamos haciendo Y los Hombres, que es un espectáculo que tiene textos de Fontana Rosa y de la Acher. Yo lo tomo un poquito de acá, un poquito de allá y lo armo, ¿no? El Viejo Café lo escribí entero, lo mismo que el Golpear. Y también adapté una obra de teatro que es de Anuil, La Pequeña Idiota, que esa la estrenamos, fue la primera obra que dirigí. O sea que preferís el teatro de texto. A mí me gusta. Si el teatro está escrito, es como que tenés una guía y aparte se juega mucho, porque a mí el reto está en ponerle vida a las palabras. Porque si vos solamente lo lees, no dice nada. O sea, hay muchos textos que vos decís, uy, ¿esto para qué? Si no dice nada. Pero cuando le pone el actor la interpretación, lo llena, le da vida. O sea, da vida a los personajes, empiezan a existir. Es así. Sí, realmente quiero a todos los personajes y de alguna manera siento que representan pedacitos de mí mismo y hasta cosas que uno obviamente no sabe de sí mismo. Pero bueno, está, por ejemplo, Rafael del Exterminador de Caballos, Goldman también del Exterminador de Caballos. Yo, digamos, si tengo que elegir una obra, obviamente me quedaría con esa. Le tengo mucho cariño, El Exterminador de Caballos. Sus personajes me parece que de alguna manera tenían un poquito de todos esos condimentos que a mí me gustan, ¿no? Sobre todo hacer reír, me gusta muchísimo la comedia dramática o la tragicomedia, obviamente que siempre hay un cruce con situaciones dramáticas complejas, profundas, pero me encanta que la gente ría y que se divierta, ¿no? Bien, primero voy a decir el personaje de Lucía de Fraternidad de Mariano Moro, que es la primera obra que dirigí. ¿Y por qué Lucía, que era el personaje más débil? Porque dice una frase en un momento que es: todos tenemos nuestras cositas, que habla de un poco las contradicciones que tenemos todas las personas y los personajes también.
Y esa frase, de alguna manera yo busqué meterla también en las dos obras que dirigí, y me parece que tiene que marcar siempre a los personajes, porque a mí me interesa justamente los personajes que tienen muchas contradicciones. Humanos. Bien recontra humanos, sí. Y que están llenos de contradicciones y que justamente esas contradicciones los ponen en muchos problemas. Por eso esa frase me marcó mucho y siempre que puedo la digo. Y después de las dos obras que dirigí, bueno, Cecilia de Amarás a tu padre por sobre todas las cosas, que lo interpretó siempre Florencia Sanfilippo, una obra que estrenamos hace 4 años y ahora estamos en un momento de reposición, está en cartel ahora, porque si hablamos de contradicciones, me parece que es una piba que está terriblemente atravesada por las contradicciones y por la mentira y por el tratar de armarse una comedia propia para poder sostener la tragedia que le toca enfrentar desde que nació. Y en el caso de Octaedro, me gustaría elegirlo a Ovidio Heidi Ríos, que es el dueño de un multimedios rosarino. Armé esa ficción para esta obra porque tiene una manera muy poética de hablar que me interesó mucho cómo se logró eso, porque es una manera muy poética de hablar y de manejar la maldad que tiene, que me parece que el actor que lo interpreta, Juan Carlos Capello, lo logró con mucha efectividad a eso. Esta poesía en la maldad, esta poesía en el decir, se logró que tenga mucha naturalidad. Y bueno, me quedé muy conforme con eso. Personajes. Y bueno, lo que más me acuerdo es La Paloma, que es el personaje de una obra de teatro de Woolf, que tuve el permiso de que me dijera Carlitos Romagnoli, que es el chico que es el dueño de La Escalera. Y bueno, fue una obra que para mí teníamos casi 1 hora 45 de texto con otro compañero, y muy fuerte. La hicimos en la Labardén, la hicimos en la Comedia, en la Cooperación. ¿Y ese personaje? Ese personaje es una mujer, una vieja que está tirada en la calle con el marido, y son 2 cirqueros. Entonces tienen un bagaje de cosas, tienen un hijo que se lo mató la represión, y ellas siempre fantasean que el hijo está vivo, y está toda la historia de ellos, ¿no? Del circo, de los personajes, de las actuaciones. Con ese te quedás. Sí, eso fue lo mejor, lo que más fuerte me pegó. Bien. Es una pregunta interesante igual. Mira, me parece que ya difícilmente pueda sustraerme, digamos, a alguna de las formas del teatro, sea en la escritura, la dirección, incluso hasta estuve pensando en actuar, ¿no? O sea, es una fuerza muy absorbente, y las personas que van conociendo el teatro, por ejemplo, trabajo con una productora, Cindy Beltramone, que es realizadora audiovisual, nunca no sabía absolutamente nada de teatro, la invité a trabajar y se fascinó. Es un mundo que fascina. Te atrapa. Es un mundo que atrapa. Hago teatro, no soy solo teatro, no. Soy un poco teatro, pero hago teatro todo el día, todo el tiempo. Hago teatro para la gente, para el público de nuestra ciudad, que me gusta que cada vez se acerca más a ver el teatro que hacemos, que de alguna manera a veces está condicionada por la prensa más hegemónica, y que termina a veces eligiendo otras propuestas. En los últimos años yo veo que el público general se viene acercando más al teatro rosarino, y tiene que ver un poco con que de alguna manera los teatreros, algunos por lo menos, fuimos entendiendo que había que pensar en el público, que no había que pensar solo en el público, pero había que pensar en el público y tenerlo muy en cuenta a la hora de escribir, de dirigir, de actuar, tenerlo muy en cuenta, invitarlo, sentirlo convocado. Así que aprovecho la oportunidad para eso, para convocar para convocar a todos los rosarinos a que vengan a ver el teatro que hacemos, no solamente mi grupo, digamos, el teatro local. Claro, el teatro de nuestra ciudad, que tiene propuestas muy interesantes, muy divertidas, muy arriesgadas y dignas de verse. Dignas de verse, exactamente. Mira, yo creo que sí, o sea, mi vida es el teatro, no es la única pasión que tengo, pero yo creo que si uno puede hacer lo que le gusta y encima te pagan, es un permiso muy grande.
A mí me encanta el teatro. Todo lo que tiene que ver con el teatro, con el cine, me gusta muchísimo. Así que pienso que sí, no es lo único que hago otras cosas, ¿no? Te decía antes, practico un arte japonés, hago otras cosas, pero el teatro es pasión. Sí. Ocupa gran parte. Sí, y me gusta mucho también el tema de la enseñanza. O sea que vos, a través de los 30 años que tengo de teatro y de los 20 de talleres que he venido dando, ver que alumnos tuyos están actuando, están pudiendo lograr cosas, es muy lindo. Muy gratificante. Sí, realmente es muy lindo. Bueno, y estamos con Carlos Romagnoli, encargado de esta bella sala. Y bueno, queríamos saber, ¿no? Contanos cuándo nace. Bueno, la sala nace, en realidad no nace como sala, nace como salón o taller de teatro en la parte de arriba, en la terraza de esta casa, por allá por el año 95. Ajá. Ahí empezábamos a ensayar, yo en ese momento daba talleres de teatro y dirigía. La primera obra que escribí y dirigí la ensayamos acá y después la estrenamos en otra sala. A partir de ahí empezó a crecer para abajo. O sea, ya la sala, la parte de abajo de la casa se desocupó y tuvimos que tomar una decisión en ese momento, ya pasado el 2000, a ver si seguíamos con esta cuestión del teatro o le damos otro destino a la sala. Y bueno, decidimos que fuera teatro. Una apuesta, muy bien. Una apuesta totalmente, digamos. Fue la primera parte muy chiquita, que fue la parte de atrás de la casa, y después se hizo todo esto, se armó todo esto. Bien. Quedó el salón de arriba como taller de escenografía y taller de ensayos, y de ahí bajamos a la sala, cuando teníamos la obra, digamos, como para empezar a estrenar. ¿Qué se puede ver acá? Acá se puede ver todo tipo de obras que tengan que ver con teatro, con danza. Se han hecho hasta recitales de música rock para chicos, se han hecho muestras para chicos diferenciados, con capacidades diferentes, de escuelas que venían para eso, hicieron muestras finales. Creo que da para todo. Ahora se va a hacer un acústico, inclusive, de un muchacho que hace música. O sea que está abierto a la comunidad, a todos los grupos y a todas las expresiones. Tratamos de darle, claro, el espacio a todo aquel que quiera expresarse en su arte y mostrar y contar todo lo que tiene hacia la gente y hacia el barrio, sobre todo, que es este barrio Martín, digamos, cada vez más grande, digamos, ¿no? Tan yéndose para arriba. Carlos, ¿funcionan talleres? En este momento funciona un taller que es el que dicto yo sobre técnica actoral, pero suelen venir talleres que tienen que ver con entrenamiento actoral, con danza, ha habido talleres de música. Todo aquel que tenga ganas de venir a hacer algo a la sala siempre está invitado. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad y por todo lo que han hecho. Gracias. Qué grato escucharlos, conocerlos y conocer esta sala. Subite a la escalera y a su programación de fin de semana. Recordá ver Teatro Rosarino y contanos al Face del programa cómo te fue en ese encuentro. Y ya para cerrar te dejo una frase. El teatro es el lugar donde las lágrimas de virtuosos y malvados hombres se manejan por igual. Es de Denis Diderot y justamente habla de nuestra humanidad misma, con sus luces y sombras. Así nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro, cuando digamos bienvenidos a Soy Teatro.